Bueno, los saludo con la paz del Señor. Les voy a compartir una palabra que está en segunda de Samuel 12. Es una palabra muy conocida. Lo voy a leer en el lenguaje actual de la Biblia, el diario vivir. Está actualizado, o sea, en este lenguaje de este tiempo. Se lo voy a compartir y está en segunda de Samuel 12. Dice: Natán reprende a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le encontrara a David. Le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció y junto con sus hijos, la ovejita comía del mismo plato del dueño, bebía de su vaso y en la acunaba como una hijita. Cierto día llegó la visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para sus invitados. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa muere. La muerte debe reparar el daño, dando al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó, y no por haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí de rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste actos tan terribles, pues mataste a Uría, el elitita, con la espada de los amonitas, y robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Uría para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en contra, antes tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y se acostarán con ella. Y en la vista de todo, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré que esto suceda abiertamente a la vista de Israel. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al niño, al hijo de David, y tuvo con la esposa de Uría. Así que David le suplicó a Dios que le perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Y entonces los ancianos de su casa rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó finalmente. Al 7º día el niño murió y los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo y se decía: qué locura
hará cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que susurraban entre ellos, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso las lociones y cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde sirvieron la comida y comió. Amén. Hasta ahí es lo que le quería compartir. Y es una historia que tiene muchas cosas dentro de esta historia. Tiene como cosas que se van develando. Antes, cuando se decía que iba a venir un profeta, la gente tenía miedo. Porque no era como los profetas de ahora, que hoy la gente anda detrás de los profetas porque quiere que le diga, no sé, adivinanzas, quiere que le digan si la cuenta del banco crece, si va a tener el auto, si va a tener la casa. Pero los profetas de antes, y como los verdaderos profetas de hoy, tienen que venir con la palabra certera, tienen que venir a revelar lo que Dios quiere que se le revele. Porque a veces la gente quiere escuchar lo que le trae emoción, lo que le gusta, ¿no? Y en esta historia, cuando David ya vio al profeta, Natán, que era un profeta de Dios, ¿no? Todavía quedan profetas de eso en la tierra, todavía hay. Gloria a Dios por eso. Los verdaderos profetas no te van a venir a decir lo bonito, sino que te van a hablar la verdad de Cristo. Lo que todavía, aún sabiendo y lo escondés, te lo van a sacar a la luz. Y te lo van a decir no para avergonzarte, no para decir tengo este cargo y soy mejor que vos, no. Porque Dios necesita que muchas veces nosotros, y me incluyo, que a veces cosas que hacemos en lo oculto, pecados que hacemos y creemos que nadie lo ve, entonces, ¿quién me va a venir a decir algo? Y Dios muchas veces va a usar un profeta para que venga y nos diga nuestras verdades, no porque no las sepamos, porque a veces jugamos con las cosas de Dios y tapamos con mentira, tapamos con engaño, creyendo que si Dios no te castigó o si Dios no tomó cartas en el asunto, nada va a pasar. Y en esta historia se ven las consecuencias que David, el rey David, tuvo que vivir toda su vida por una consecuencia de un pecado que él hizo. Para los que no conocen, David tenía que ir a la guerra porque además de ser un rey, Dios lo puso como un hombre de batalla. Y ese día él decidió, tal vez como muchos hoy, decidieron quedarse en su casa y no venir a clamar por su familia, no venir a escuchar palabras. Muchas veces esperamos ir a la búsqueda de Dios cuando ya las papas arden. Pero a Dios hay que buscarle en todo tiempo, más en este tiempo. Un tiempo, yo diría que hermoso, pero a la vez un tiempo donde hay que estar batallando por la familia, no solamente por la economía, por la enfermedad, sino por lo que se mueve. Hoy el diablo quiere destruir los niños a través del celular, a través de música. Hace poquito escuchaba que hay algo, para vos que estás mirando del otro lado, hay algo que han sacado un dibujito que parece muy inocente, donde un cocodrilo, y es una música que se te pega, porque a mí casi se me pegó. Tiene tanta influencia, y esa música, creo que cocodrilo no sé cuánto, alguno la habrá escuchado, que habla de un cocodrilo y son animales, parecen un tiburón inocente, pero esa canción lo que hace es que los niños maldigan el nombre de Dios. Parece inocente, pero no es inocente. El diablo sabe que le queda poco tiempo, entonces está destruyendo las mentes de los niños, y los niños empiezan a cantar eso en la casa y lo que están desatando son maldiciones. Pero a veces esas consecuencias provienen de pecados que están ocultos. David estaba ese día seguramente diciendo, porque tiempo antes
él, cuando tenía que ir a la guerra, ¿qué hizo? Hoy me voy a quedar, y bajó la guardia. En vez de estar batallando a donde Dios lo mandó, decidió quedarse a descansar. Y dice que se subió en el balcón y allí vio una mujer muy bella. Y entró algo por los ojos, algo que le entra por lo general a los varones. Entró por sus ojos, porque había algo que se estaba enfriando en él. Dejó de esa búsqueda continua. Y era el rey, era un escogido de Dios, era el ungido de Dios, el amado. Dice que el corazón de David era el corazón como el mismo corazón de Dios. Pero eso no quitaba que él en algún momento bajara la guardia y vio a esta mujer y se enloqueció y la mandó a traer. Y esa mujer era la esposa de uno de sus soldados más fieles, Urías. Y no es poca cosa, porque Urías significa su nombre, que esa es la parte que más me impacta. En hebreo, luz, fuego. En forma abreviada, dice, al traducirlo, el lenguaje actual, dice, Dios es mi luz, o luz de Yahweh. Dice que se había enloquecido tanto David, ¿no?, que mandó a matar al hombre. Lo mandó al frente de batalla para que lo maten. Y este hombre era fiel a él, era uno de sus mejores soldados. Pero a mí lo que más me impacta es el nombre. Porque estaba hablando que David estaba matando la presencia de Dios en su vida, que era Urías. Estaba sacando a Dios de su vida, lo estaba matando porque prefirió más el pecado. Y a veces nosotros somos un poco como ese David. Muchas veces preferimos complacer a nuestra carne, dejar de hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando nosotros nos distraemos un poquito como hizo David y bajamos la guardia, puede entrar el pecado. Todo, porque imagínense que este hombre era el ungido de Dios. Y eso trajo una consecuencia. Porque todo pecado Dios lo perdona. Si usted hoy mata a una persona o comete un delito en lo terrenal, Dios lo puede perdonar. Pero usted en lo terrenal va a tener que pagar la consecuencia. Tendrá que ir a la cárcel, tendrá que pagar una multa, tendrá que pagar. Dios te puede perdonar si cometiste un delito, pero la consecuencia hay que pagarla. Natán, que era el profeta de Dios, viene y le cuenta esta historia y le habla de un hombre pobre que tenía una sola ovejita, una sola. Ese era Urías. Tenía una esposa hermosa, una sola esposa. En cambio, David tenía un harén de mujeres. Dios le había dado todo. Y a veces nosotros somos así. Dios nos da salud, nos da un esposo, nos da una esposa, nos da hijos. Dice que no le hacía falta nada a David. Pero sin embargo, cuando él bajó la guardia, él codició algo que tal vez si se lo hubiese pedido a Dios, se lo hubiese dado Dios. A veces Dios dice, te he dado todo y no te conformás, siempre querés más. Hay gente así, sí, que no se conforma con lo que tiene, quiere lo que tiene el otro. ¿Y sabe cómo se llama eso? Envidia. La envidia es lo que a veces te lleva a matar la presencia de Dios. Y es lo que hizo David. Cuando codició, cuando envidió, ¿no? Que van de la mano ahí. Entró algo en su corazón que hizo, tengo que sacar para que ella sea mía. Y se olvidó de que Dios le había dado mujeres mucho más, pero él quería lo que era de otro. Y tramó, en lo oculto tramó y pensó que nadie lo sabía, pero el profeta vino y a través de esta historia, ¿no? Y acá viene la parte que más me gusta, porque dice que David, cuando le escucha toda esta historia, dice que él se horroriza. David estaba
tan creído que él era el escogido, y está bien porque era el escogido de Dios, el ungido de Dios, el amado de Dios. Pero habían cosas en él que lo habían enceguecido, que no podía ver su pecado, que no podía ver su falta, ¿no? Él estaba como de alguna forma, estaba casi seguro que él no había hecho nada, que como él era el rey, él podía hacer y deshacer. Pero a través de esta historia, cuando le empieza a contar, y él dice, pero yo si veo una situación, porque cuando había una situación la presentaban delante del rey, y el rey daba como un juicio, como una sentencia, y él dice, ese hombre merece pena de muerte. ¿Cómo le va a matar la única ovejita que tenía, que además la había criado como una hija, no la tenía ni para comérsela, no, la había criado como uno más de la familia? Había un sentimiento, había algo importante. Y este codicioso, que era un rico, que tenía miles de ovejas, mandó a matar esa oveja para darle de comer a los ricos. Entonces el profeta le dijo, hay que matarlo, hay que condenarlo. Bueno, tengo que decirte que ese eres tú. Pero mire lo importante, porque la gente cree, Dios me va a perdonar esto, Dios me va a perdonar aquello, y viene con engaños y con mentiras delante de Dios. Y esto me traía a memoria que hace unos días Dios me da una visión y me habla y me dice que devuelvan su palabra, que hagan su palabra. Hace unos días, ayer creo que fue a la mañana. Y cuando estaba leyendo esta palabra, se me revela, porque algo que le dice el Señor, que jugó con su palabra, ¿no? Y muchas veces hacemos eso, porque decimos, Dios me perdona, vengo a la iglesia o allá en mi casa, hice algo malo, dañé, herí, y pedí perdón y ya está. David hizo lo que muchas veces Jesús nos aconsejó cuando vino a la tierra, y dijo, no metas la paja en el ojo ajeno, primero mira la viga que tienes tú en tu ojo. Muchas veces nosotros juzgamos a fulano, a mengano, y no podemos ver nuestras propias faltas. Y David hizo eso. Cuando le contaron la historia, dice, no, hay que condenarlo, hay que matarlo, sin entender que lo que él había hecho en lo oculto se le había revelado al profeta. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Pero ¿qué hizo David? Dicen que David, cuando vio que el profeta era la misma voz de Dios, dice que se tiró al piso, clavó su cara en el piso. Esa es señal de arrepentimiento. Señal de arrepentimiento es que no lo voy a volver a hacer más. Pero hubo una condena, ¿no? Dice, Dios te va a perdonar, pero el primer hijo que tengas con Betsabé va a morir. Y esto habla también muchas veces, que hay veces que yo veo gente que, y esto va a sonar duro, pero es palabra de Dios. Muchas veces dice que debemos orar, ¿no? Por personas que tienen una situación, ¿no? Y David dice que durante días ayunó, se tiró, porque él amaba tanto a esta mujer y no quería que su hijo muriera. ¿Y quién quiere que un hijo muera? Nadie. Pero había una consecuencia que había que pagar. Y cuando Dios da una orden, así usted después se tire y haga lo que haga, si Dios ya soltó eso, Dios dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para retractarse, dice su palabra. Y dice que ese día murió el niño. No importó ni los ayunos, ni todo lo que hizo David, porque esa fue la consecuencia de un pecado. Incluso en toda la historia de David,
ese pecado trajo miles de consecuencias. Entre hermanos se violaron. Una de las consecuencias del pecado. A pesar que él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar una consecuencia. No solamente eso, el hijo se levantó en contra de la propia vida de su padre y en contra del reinado. Y también murió. Y él tuvo que pagar varias consecuencias, porque Natán le dijo, Dios te ha perdonado, Dios te perdona, porque veía el arrepentimiento, pero la consecuencia la tuvo que pagar. Y una vez se puede pensar como que Dios es malo. Pero en esta historia nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos creyendo que podemos, no sé, negociar con Dios, pensando que Dios es, no sé, como el pastor o la pastora que podemos venir y mentirle y que nada va a pasar. No, nosotros somos simples vasos que Dios usa. A mí usted venga y miéntame en la cara. Pero Dios, el Espíritu Santo, habita en mí, como habita en otros siervos, en profetas, pastores, evangelistas. Usted podrá mentirnos, pero a Dios no. Y si usted hace las cosas mal y no se arrepiente, eso va a traer consecuencias. Ahora, si usted se arrepiente, ¿no? Dios lo va a perdonar, Dios le va a dar una oportunidad, porque tenemos un Padre de oportunidades. Pero todo lo malo tiene su consecuencia. Todo, lo más mínimo, todo tiene su consecuencia. Y eso fue importante lo que pasó en David, porque David nunca más volvió a abusar del poder que Dios le dio. Nunca más. Él pudo entender, pudo comprender que a Dios no se le puede ocultar nada. Por eso en este tiempo la gente anda detrás de los profetas. Profetas que ellos quieren, porque usan a los profetas como si fueran los adivinos, los brujos, que le haga futurología, diríamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere usar a los profetas para que hablen la verdad de su palabra. Y que si el profeta se le revela una situación, no es para avergonzar, sino para que usted tenga la oportunidad de arrepentirse y arreglar las cosas con Dios. Estamos en un tiempo donde debemos tomar la palabra de Dios de verdad, porque sabemos que hay un reloj profético que es Israel y está en guerra, y muchas naciones se han levantado en contra de Israel. Y ese es el reloj profético. Estamos en tiempos finales, en tiempos que tenemos que arreglar las cosas con Dios. Y dice que el mundo se va a llenar de maldad, que los corazones se van a enfriar. Nosotros no hemos visto nada todavía, pero no queda mucho tiempo, hermanos, de que vamos a ver la maldad pura, porque dice que vamos a ver la muerte como nunca se ha visto. Gente enfurecida que capaz por una discusión va a sacar un arma y te va a matar. Y esto no es implementar miedo, sino implementar que vienen tiempos complicados a la tierra. Vienen tiempos muy complicados. Si bien Dios dice que va a guardar a su remanente, pero eso no quita que no vamos a vivir ciertas cosas. Nos va a tocar ver, tal vez, mucha gente ver partir. Y no debemos buscar a Dios porque tenemos miedo. Tenemos que buscar a Dios porque tenemos que entender que este envase que es nuestro cuerpo, ¿no? Un día va a volver al polvo, y esta alma, este espíritu, tiene que volver al Padre, ¿no? Estamos en un mundo donde es todo corrupción. Se ha corrompido, aún en las iglesias se está corrompiendo la palabra de Dios. Pero nosotros como sabios debemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé la sabiduría, el entendimiento en su palabra, y que si algo nos está costando, ¿no? Algo que tengamos, alguna debilidad, la que sea, porque debilidades te puedo contar un montón. Si algo nos está costando,
que nosotros le pidamos a Dios que nos fortalezca en esas debilidades. Porque no hay imposible para Dios. Hace unos días, una persona que está pasando un proceso con su familia me dijo: yo no creo que Dios pueda solucionar y pueda restaurar mi familia. Y yo le digo: mira, para Dios no hay nada imposible. No, dice, yo no creo que Dios pueda solucionar la situación que yo estoy pasando. Y muchas veces nosotros creemos que hay cosas que no tienen solución. En Dios hay solución. David, a pesar de la consecuencia, él no se apartó de Dios. Él siguió haciendo. Cometió un error, cometiste un error, hiciste cosas que sabes que a Dios no le agradan, pero hoy es la oportunidad que Dios te está dando de que te arrepientas y que hagas las cosas bien, porque Dios nos da una oportunidad. Dios es bueno y Dios nos está dando la oportunidad de que cambiemos, de que podamos hacer las cosas bien. Eso es arrepentimiento, un cambio de actitud. Un cambio de actitud es que si antes, no sé, hablaba mal de mi vecino, ahora voy a orar por él. No es necesario que usted vaya, no, ore en el secreto, que Dios va a transformar la vida de esa persona, sea de la religión que sea. Porque hay gente que si hoy no conoce de Dios, ¿sabe por qué es? Porque nosotros nos encerramos en nuestras propias opiniones y creemos que aquel, porque es macumbero, de quimbanda o